El creyente terrenal, el creyente carnal, mundano, un creyente materialista, tristemente nunca, no lo será nunca, advertido por Dios respecto a las cosas que han de venir. Tenemos nosotros a Lot y Abraham. También tenemos nosotros el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto. Ahí tenemos muchas enseñanzas para los que nos hemos arrepentido, como Dios lo demanda, como el Señor Jesucristo lo comenzó a demandar en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para todo aquello que sí, en verdad, nos hemos arrepentido para con Dios y hemos creído de todo corazón, somos creyentes, hemos hecho efectiva la vida eterna que Cristo consumó en la cruz al precio de su vida, en beneficio, en propiciación de todas las personas del mundo, pero que la persona tiene que hacerla efectiva por la fe, porque la vida eterna es una herencia del Señor a toda la raza humana, pero que el ser humano en lo particular tiene que hacer efectiva la vida eterna por la fe, creyéndola, esta vida eterna, con fe, sin ninguna duda, porque la justificación es por la fe, Romanos 5:1. Entonces yo estoy hablando a personas que genuinamente han sido constituidas pueblo del Señor, de la iglesia, genuinos, de la misma fe que tengo yo en Cristo, genuinos y legítimos hermanos míos en la fe, pero no todos espirituales. Todos han nacido de nuevo, todos tienen vida eterna, de los poquitos, la manada pequeña, de los siempre poquitos, que una vez que hallamos la puerta estrecha, luego entramos por ella, ¿verdad? Porque los que solamente hallan la puerta estrecha son pocos. Y de esos pocos que logran hallar la puerta estrecha, ¿cuántos, en definitiva, lograrán entrar? Sí, porque los que solamente la hallan, la puerta estrecha, son pocos. En Mateo 7, versículo 21, o Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo ha dicho, el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, la puerta estrecha, pocos. Pero el Señor inicia estos versículos diciendo que hay que entrar. Entrad por la puerta estrecha. De los pocos que lograrán hallar la puerta estrecha, ¿cuántos de esos pocos lograrán entrar? En el mundo antiguo, prediluviano, el único que por la fe fue traspuesto para no haber muerte fue una sola persona, Enoc, séptimo desde Adán, según Judas 1:12. Enoc, séptimo desde Adán. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no haber muerte. Hebreos 11:5. Génesis capítulo 5. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque se lo llevó Dios. Significa caminar con Dios, tener comunión íntima con Dios. Dios, en forma espiritual, entra dentro del genuino creyente, y ya el creyente camina con Dios. Hay comunión. El resto de las personas del mundo, el resto de la gente prediluviana, se fueron todos al infierno. Murieron todos anegados en agua. Ahora, 8 personas en un arca atravesaron el diluvio. Yo siempre he dicho que estos 8, Noé, su señora, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 en total, representan los que van a atravesar finalmente la tribulación mundial de 7 años. Ellos no fueron alzados al cielo, ¿se entienden? El único que fue alzado al cielo, antes de que viniese el castigo, el único que fue tomado por Dios y llevado al cielo fue Enoc. Y Enoc fue séptimo desde Adán. Judas capítulo 1, versículo 12, cuando se habla de que hay falsos maestros, falsos profetas, entonces dice allí, de estos falsos maestros, falsos profetas, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán.
Judas capítulo 1, versículo 12. Enoc fue el único que fue traspuesto por la fe, fue traspuesto para no haber muerte. Cuando el Señor habla de su cuerpo espiritual, la iglesia en la tierra, el Señor aparece a Juan en la isla de Patmos, él en medio de 7 candelabros de oro, que son las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Representa el cuerpo espiritual completo de Cristo en la tierra, a través de las eras en que la iglesia va a estar en la tierra. Cada persona que se ha arrepentido y ha depositado fe en el Evangelio ha pasado a ser parte del pueblo celestial del Señor, la iglesia en la tierra. Ahora, a la única iglesia de las 7, iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, a la única iglesia a la cual el Señor ha dicho, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Esa es la iglesia séptima, la de la Odisea. Los tibios, los que hemos perdido el fervor. Tan disgustado está el Señor con nosotros. Te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso que te digo que eres tibio, porque te amo, porque estás dentro de mí, porque me perteneces. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ten fervor. No eres apasionado. No eres apasionado por la causa de Cristo. Eres un tibio, sin fervor. No tienes pasión por Cristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Ten fervor, dice el original. Sé pues celoso y reconócete que eres un tibio. Arrepiéntete. Cambia tu parecer. Porque a ti te parece que tú eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes que eres un menesteroso, pobre, ciego y desnudo. Vas al tribunal de Cristo en los cielos. ¿Y a qué persona has engendrado para mí? ¿Cuántas personas en el cielo podrán levantar la mano diciendo, yo pude entender la condición en la que me encontraba, que iba marchando al infierno y que necesitaba la salvación de Cristo? Y este hermano me lo hizo entender, me anunció las buenas noticias de salvación y yo por fin pude entrar por la puerta estrecha. ¿Cuántas personas así levantarán la mano en relación a tu persona? Tal vez tú podrás tener una buena vida en la tierra, próspera, terrenal, lo terrenal. Y en cuanto a lo celestial, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 48, y aquí se está hablando de personas salvadas, el remanente, la manada pequeña, de esos poquitos que han logrado hallar la puerta estrecha, de esos poquitos los que finalmente lograron entrar, la manada pequeña. En los tiempos prediluvianos, donde toda la raza humana empezó a multiplicarse, cuando los hijos de Dios empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Génesis capítulo 6. El diluvio vino en Génesis capítulo 7. Arrasó a todos los millones y millones. Uno fue salvo, Enoc. Y 8, Noé y 7 con él, atravesaron. Ellos no fueron alzados al cielo. Entonces hay un tipo ahí de los mártires de la tribulación que se van a quedar y van a ser librados, pero al precio de sus vidas físicas. Así salvarán sus almas. Ya no son la iglesia, pero serán salvos, serán escogidos a través del martirio. Santos escogidos del Antiguo Testamento, santos escogidos de la iglesia y santos escogidos de la tribulación. 3 grupos de santos, elegidos por Dios. Ahora, al final de los tiempos, dice el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán, se irán al infierno. De toda la gente que esté pisando la tierra, de todo el mundo, la gente del mundo, 2/3 partes irán todas al infierno. Así tal cual como sucedió los días de Noé. O sea, la cantidad de gente que realmente logra hacer efectiva la salvación de su alma es menos que poco. Son menos que poco. Dice en Zacarías 13, versículo 8, 9, 10, dice acerca de los finales de los tiempos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán.
y meteré a la tercera parte en el fuego, y los probaré como se prueba el oro, como se prueba la plata. Los fundiré. Menos de un tercio de la población mundial va a sobrevivir a la tribulación mundial de parte del Señor. Menos de un tercio. Y ahora, durante la tribulación mundial, para salvar el alma, habrá que morir físicamente. No habrá que sobrevivir para ser partes de los de la primera resurrección para vida, para que sus cuerpos sean transformados a un cuerpo espiritual, celestial. La última modalidad para que ocurra la resurrección para vida tendrá que ser a muerte física durante la tribulación. Bueno, entonces estamos hablando de los que realmente, de los poquitos que, en virtud de la gran cantidad de moradores del mundo, los poquitos o menos que pocos han podido entrar por la puerta estrecha. Es la manada pequeña. Siempre los creyentes en Cristo han sido muy pocos, mucho menos de lo que usted se puede imaginar. Es solamente cosa de acordarse de los días de Noé, de los días de Lot. En los días de Lot, en toda la ciudad de la llanura, el único que fue por los ángeles que envió el Señor, fue librado de la destrucción, fue Lot, el único. Su señora no. A pesar de que por la misericordia del Señor, la señora de Lot salió, pero ella amaba Sodoma, amaba el mundo, amaba, tenía el mundo en su corazón, la mujer de Lot. Era una mundana de tomo y lomo. Y no pudo resistir la instrucción de no mirar atrás, no voltear a mirar Sodoma. No pudo resistirse porque ella amaba el mundo. El mundo, qué lindo es el mundo y sus placeres. Entonces ella volteó a mirar cómo Dios estaba destruyendo Sodoma y quedó convertida en estatua de sal. ¿Y qué decir de las dos hijas de Lot? Fueron las madres de los más acérrimos enemigos de Israel, los moabitas y los moabitas. Las dos hijas de Lot. Es muy precisa la palabra del Señor cuando habla de que el único justo era Lot en medio de Sodoma. Y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Ahora, que Dios declare justo a una persona es solamente por la fe. La justificación es solamente por la fe. No porque la persona merezca ser justificada por obras, por méritos. No, por la fe. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, bien claramente dice la palabra del Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, por ser bueno, por las obras de la ley, por estar obedeciendo los mandamientos del Señor, no, sino por la fe de Jesucristo. Y dice Romanos 3:10, ciertamente, dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y lo único que Dios le toma en cuenta al injusto, para poderlo declarar justo, decir que él es justo, es su fe. En 2 de Pedro capítulo 2, dice de Lot, el justo Lot, que afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados. El justo Lot. Lot era un pecador, pero justificado por su fe. Porque Dios le había revelado a Abraham que de su simiente iba a venir el Mesías. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Lot era el sobrino de Abraham. Y tal como Abraham creyó a Dios, y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, Génesis 15:6, también creyó Lot. Eran dos creyentes, pero muy diferentes el uno del otro. Abraham era espiritual. Lot era un creyente, pero mundano. Tenía debilidades por lo material. Era su debilidad, Lot. Entonces aquí hablamos de un verdadero y genuino salvado, de los poquitos, de los menos que pocos, ¿verdad? De los contados con los dedos de una mano, pero que son irremediablemente mundanos.
Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los que somos creyentes en Cristo, los que somos de su pueblo celestial, dice en Filipenses 3, versículos 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Colosenses 3, versículo 1 al 3, al pueblo celestial, a los creyentes en Cristo, escribe el apóstol Pablo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en los cielos, con Dios. ¿Cuándo nosotros resucitamos? ¿Cuándo nosotros morimos? Cuando Cristo en la cruz murió, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros morimos con Él. Cuando Cristo al día tercero ha sido resucitado, nosotros también hemos sido co-resucitados con Él. Y cuando Cristo, nuestro Señor y Salvador, ascendió a los cielos, nosotros también. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nosotros morimos con Él por nuestros pecados. Cristo nos estaba representando, tomando nuestro lugar. Toda la condena que era para mí fue sobre Cristo. Cristo pagó completo el precio en rescate de nuestras almas. Completo, sin pedir descuento, sin pedir rebaja. El precio cabal, completo, íntegro. Ya no debemos nada a nosotros. La deuda fue pagada en forma completa, la deuda de nuestros pecados, porque los pecados se pagan con la muerte, mas Cristo murió por nuestros pecados. Los creyentes en Jesucristo, no todos, de los poquitos, no todos son espirituales. Me temo que la inmensa mayoría de los poquitos son carnales, terrenales, materialistas. El Señor decía de los suyos, cuando oraba el Señor Jesucristo al Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros hemos muerto al mundo. Cristo nos hizo morir al mundo. No somos de este mundo, somos del cielo. Lamentablemente, tristemente, de los poquitos que hemos sido salvados, muchos de ellos tienen al mundo en su corazón. Aman el mundo, las cosas del mundo. Y para ellos les es imposible no hacerlo. Es triste. Dice el apóstol Juan a la iglesia, al pueblo celestial del Señor, cuando escribe Juan, en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, bajo el poder del maligno. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, antes de comenzar su ministerio de salvación, fue llevado a un monte muy alto y Satanás le mostró todo el mundo, todos los reinos del mundo, todo lo exquisito del mundo. Y Satán, el tentador, el maligno, le dice al Señor Jesús, todos los reinos del mundo son míos. Yo domino el mundo es mío, sus reinos son míos. El mundo entero está bajo el maligno. El maligno, Satanás, le dijo al Señor, todos los reinos del mundo son míos. Pero yo te daré los reinos del mundo que son míos, yo te los daré si postrado me adorares.
Y el Señor le respondió, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Le estaba mintiendo Satanás al Señor? No. El mundo entero está bajo el maligno. Dios envió a Moisés a decir a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo capítulo 7, versículo 16. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo, con la iglesia, con los que hemos creído en Cristo? Resulta que la iglesia todavía, la iglesia remanente en la tierra, está en el mundo, viviendo en el mundo, pero no es del mundo. Y resulta que el mundo en que vivimos nosotros, los creyentes en Cristo, está siendo tipificado en Egipto. El lenguaje bíblico espiritual, Egipto representa al mundo. La persona de Moisés es un tipo de la actividad del Espíritu Santo. Porque Dios envió a Moisés a decirle a Faraón, Faraón, el gobernante de Egipto, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Entonces, el lenguaje espiritual bíblico. Satanás, el mundo entero está bajo su poder, el maligno, está siendo simbolizado en Faraón. El mundo, donde los creyentes todavía vivimos, está siendo simbolizado en Egipto. La iglesia, el pueblo celestial del Señor, que aún estamos viviendo en este mundo, los que estamos vivos todavía, nosotros estamos siendo representados por el pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios. Entonces, los mundanos, la gente mundana, la gente que vive así como vive cualquier mundano, una gente común y corriente del mundo, escépticos al mensaje de la Biblia, indiferentes, no creyentes, los mundanos están siendo representados por los egipcios. Egipto es el mundo, los egipcios, la gente del mundo, los mundanos. Pero en medio de los egipcios, en el mundo, estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que en ese momento era el pueblo terrenal, simbolizando al pueblo celestial. Son símbolos, simbologías. Entonces, empieza insistentemente Dios a decirle a Faraón, deja salir a mi pueblo, que está esclavo en Egipto, para que me sirva en el desierto. Todo el tiempo que mi pueblo esté en Egipto, no me puede servir. Todo el tiempo que mi pueblo esté en Egipto, en el mundo, no me puede servir. Pero ¿cómo si tenemos que estar en el mundo porque estamos viviendo en el mundo, los que somos del Señor? Sí, pero hay que sacar del corazón, hay que sacar el mundo. Sacar al mundo del corazón. Estamos en el mundo, pero al mundo hay que sacarlo del corazón. Que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hay de los poquitos que son verdaderamente salvos, hay de ellos que son mundanos, tristemente sí, y van a morir mundanos. Van a morir siendo mundanos. Totalmente desconectados de las cosas espirituales porque están en el mundo. No son del mundo, son del cielo, pero están en el mundo ellos. Ellos quieren el mundo. Entonces Dios no les puede revelar a ellos. No les puede revelar porque ellos están en las cosas del mundo. No pueden resistirse porque su corazón ama el mundo. ¿Me entienden? Entonces Dios envía a Moisés a decirle a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva
En el desierto. En el desierto me puede servir. En el mundo, no. Entonces el pueblo de Israel, en una primera instancia, cuando entraron ellos, cuando José, ¿cierto?, permitió que su padre Abraham, o sea, su padre Jacob y todos sus hermanos, el remanente de los hijos del patriarca Jacob e Israel, entraron en Egipto. Entonces les empezaron a pasar bien, porque estaban sujetos a un gobernante que era amigo de José. El faraón era amigo de José, y les dio la tierra de Gosén. Entonces la pasaban bien los israelitas, en una primera instancia. Pero después que murió ese faraón, y murió José, se levantó otro faraón que no conocía a José. Y empezó a afligir, este faraón, empezó a afligir al pueblo de Dios, a someterlo bajo duras cargas. Estaban esclavizados los israelitas en Egipto. Esclavos, esclavizados. Pan de dolores, pan de dolores. Empezó levemente, así imperceptiblemente, de a poquito, el pueblo de Israel a tener que ser afligido. El trabajo era duro, duro trabajo, duro trabajo. Entonces comía pan de dolores. Ya no era tan grato ya. Empezó a ser afligido y afligido el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel empezó a clamar a Dios. Entonces Dios oyó el clamor de su pueblo y envió a Moisés. Y el mensaje era para Faraón: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, en una primera instancia, Faraón se opuso terminantemente. Entonces Dios empezó a enviar plagas. Plagas para que sometiera a Faraón y que Faraón por fin dejara ir al pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, al desierto. Fue una lucha impresionante, fue algo intenso, realmente fue algo de alto calibre, porque se negaba Faraón y Dios mandaba plaga tras plaga que prácticamente devastó a Egipto. Hasta que por fin, porque Faraón negociaba con Moisés, le decía: que venga Moisés a hablar conmigo. Y Dios mandaba plagas, destrucción. Ya está bien, vayan. Pero, ¿quiénes van a ir? Entonces Moisés le decía: nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestro ganado. No, no, decía Faraón, no, vayan ustedes nomás. Esto significa: ¿tú has sido salvo? ¿Ya eres del pueblo del Señor? Salva tu pellejo nada más. Toda tu gente, tu familia, tu esposa, tus hijos son míos. Les pertenecen a Satanás, son míos. Satanás dice: me pertenecen a mí. Anda tú sola al cielo a servir al Señor. Pero yo no te voy a permitir que tu mujer, tus hijos, tu familia, tus seres queridos, incluso tu dinero, gástalo aquí, en el mundo. No destines tu dinero a las cosas del Señor. Todo tu dinero, tus ganados, aquí, en el mundo. Gástalo aquí, en carteras, televisores, autos, vehículos, vacaciones, placeres, aquí. No destines dinero a las cosas del Señor. Y ni tu familia, sino que tú solo. Anda, salvaste tu pellejo, tú solo. Pero tu mujer, tus hijos, tus nietos, tus familiares, tus amigos, se van conmigo al infierno. Eso es. Eso significa. Entonces empezó a negociar Satanás con Moisés. ¿Quiénes han de ir? Hemos de ir todos. Nosotros, los varones, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro ganado. ¡No! Y empezó a enviar plaga al Señor. A enviar plaga. Entonces Faraón llamaba a Moisés: a ver, ya, vayan, sirvan. Pero ¿quiénes han de ir? Bueno, todos. Nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro ganado. No. Vayan ustedes ya, ok. Vayan ustedes y sus esposas. Sí. Pero sus hijos no, su ganado no. Entonces negociaba Faraón. Volvía a enviar plaga al Señor. Volvía a llamarlo Faraón a Moisés. Está bien, vayan. ¿Quiénes han de ir?
nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro ganado. No. Ya vayan ustedes, pero el ganado no. Porque el granizo ha destruido todo el ganado y nosotros no tenemos nada. El ganado de ustedes que se quede aquí, negociando. No. Ni una pezuña ha de quedar aquí. Entonces, ¿cómo nosotros sacrificaríamos sacrificios a Jehová? ¿Cómo ofreceríamos animales en sacrificio a Jehová? Lo material también. Servir al Señor con el dinero, con tu bolsillo. Que lo de tu bolsillo no lo gastes en el mundo. Gástalo, pero deja parte para el servicio del Señor. Entonces siempre Satanás, digamos, la actividad satánica es, si una persona ha sido salva, ándate tú al cielo. Pero yo a toda tu gente la tengo agarrada y me la arrastro al infierno. Y si tú quieres servir al Señor, invirtiendo en comprándote una Biblia, comprándote el Interlineal griego de Francisco de la Cueva, que vale tanta plata. No, esa plata gástala en juegos, videojuegos, gástala en cosas del mundo. No la inviertas en las cosas espirituales para servicio al Señor, no. Finalmente, sabemos que el Señor envió la plaga de la muerte de los primogénitos y a regañadientes Faraón dejó ir al pueblo para servir a Dios en el desierto, liderado por Moisés. Entonces Moisés es un tipo del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 13, dijo el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Os guiará. Todo el tiempo que nosotros, la iglesia, los creyentes, estemos en este mundo, el Espíritu Santo nos va a ir guiando. El Espíritu Santo está simbolizado en Moisés. La actividad de Moisés, guiando al pueblo, 40 años en el desierto. Moisés murió a los 120 años. 40 años estuvo Moisés en Egipto, pasándola muy bien, siendo, digamos, apuntado como el hijo de la hija de Faraón. No era el hijo de la hija de Faraón, pero era tenido como tal. O sea, él tenía derecho al trono, porque él podía incluso ser Faraón. ¿Entienden? Era tenido como hijo de la hija de Faraón. Pero dice la Escritura que Moisés prefirió el vituperio de Cristo antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El mundo ofrece mucho al cristiano, ofrece mucho para pasarla bien. Satanás le ofrece mucho al salvado. Le ofrece para que el salvado esté en el mundo y no esté en el desierto. Estamos hablando en forma simbólica, en lenguaje espiritual, porque estamos en el mundo. Pero tenemos que irnos al desierto. Aunque estemos en el mundo, sacar al mundo de nuestro corazón y servir al Señor. En el desierto no hay prosperidad. En el desierto se vive solo. En el calor del desierto. No hay pastos para alimentar a los ganados. No hay ganado, hay muy poco. La vida en el desierto es una vida, no es una vida próspera en lo económico. Y así se sirve al Señor, estando en el desierto. Por así decirlo, el desierto va a representar una vida no holgada, con mucha abundancia económica, no. Va a representar una vida carente de lo económico, con lo suficiente para vivir. La gente que está en el desierto está con lo suficiente para poder vivir. Austero. Vivir en el desierto significa tener una vida austera, con lo suficiente para vivir. Ni mucho ni poco, con lo suficiente. Una vida austera, sin mucho ni poco. No me des riqueza, ni me des pobreza. Manténme del pan necesario. No sea que siendo rico, diga quién es Dios, me olvide de ti. O siendo pobre, mendigue, tenga que mendigar y blasfeme tu nombre.
Manténme del pan necesario, ni mucho ni poco, austero, con lo suficiente para vivir. El desierto. Así se vive en el desierto. Pero en Egipto, el mundo, hay prosperidad material, económica. El mundo está siendo simbolizado por Egipto, pero también hay varios lugares que también simbolizan el mundo en la Biblia. Jericó, Sodoma, el mundo, Egipto. O sea, Egipto, Jericó, Sodoma, son tipos del mundo, son simbologías que apuntan al mundo. El mundo está siendo simbolizado en Egipto, en Jericó, en Sodoma. Finalmente, Faraón dejó ir al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, lo dejó ir al desierto. Cruzando finalmente el Mar Rojo, entraron en su peregrinaje por el desierto al Canaán terrenal, a la tierra que fluye leche y miel. Pero 40 años estuvieron siendo guiados por Moisés. Es como decir, yo, que soy creyente en el Señor, soy parte del pueblo del Señor celestial, todo el tiempo de mi vida terrenal, seré guiado por el Espíritu Santo que está en mí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:3, hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está siendo simbolizado en Moisés. 40 años guió Moisés al pueblo de Israel por el desierto. ¿Cómo era el pueblo de Israel? ¿Cómo se comportó el pueblo de Israel por el desierto? Algunos, muy pocos, Moisés, Aarón, algunos eran espirituales. Anhelaban cruzar el Jordán e ir a disfrutar de la tierra que Dios le había prometido, la tierra que fluye leche y miel. Un integrante genuino de la iglesia, genuino, viviendo en este mundo que para nosotros es un desierto, mirando así en forma espiritual, en la mente, mirando así, sin ver, sin vista, imaginándonos nuestro Canaán celestial, anhelamos entrar al cielo, nuestra tierra prometida. Porque dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los que anhelan su venida, los que anhelan la venida de Cristo, para que este cuerpo carnal sea transformado a un cuerpo espiritual. Hay cuerpo carnal, animal, tomado del polvo de la tierra, de carne y hueso, y hay cuerpo espiritual. Una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del celestial. En 1 Corintios 15:44 dice el apóstol, hay cuerpo terrenal, hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial, espiritual. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, ¿quién más espiritual que el apóstol Pablo? Que anhelaba el cielo. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 5:4, quisiéramos más bien ser revestidos y no desnudados. No morir. No nuestra alma ser desnudada del cuerpo, porque el cuerpo físico es el vestido del alma. No morir, sino que nuestro cuerpo físico ser transformado en un cuerpo espiritual, sin ver muerte. Quisiéramos más bien ser revestidos en un abrir y cerrar de ojos, sin ver muerte, y no desnudados, no separados de nuestro cuerpo. Nosotros, el alma. El cuerpo es el vestido del alma. Entonces, cuando uno se saca la camisa, el pantalón, los calzoncillos, queda desnudo. Cuando se muere físicamente, aquella alma salvada por Cristo queda desnudada del cuerpo. ¿Ya? Ahora también en 1 Corintios 15:53, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal, el cuerpo, sea vestido de inmortalidad. El apóstol Pablo en Romanos 8, él escribe,
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sí, pero eso eran los creyentes de la iglesia primitiva. ¿Y usted? ¿Está gimiendo usted, esperando la redención? ¿Que Cristo venga a las nubes? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero sus cuerpos. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Está así usted? ¿Alentando a los demás porque viene Cristo pronto? No, ¿verdad? No, usted está muy lejos de estar así. Si es que usted ha sido salvo, porque puede que usted tampoco haya sido salvo. Aquí estamos hablando a verdaderos salvados. Los poquitos, la manada pequeña, los poquitos. Los poquitos que después de haber hallado la puerta estrecha han logrado entrar y se entra por la sola fe en el Evangelio. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Es que estamos en el mundo, los salvados. Sí, pero no somos del mundo. Estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. No lo somos. Hemos muerto al mundo. Hemos muerto, porque si Cristo murió por nuestros pecados, y Cristo es celestial, nosotros hemos muerto al mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí en este mundo? Ganar almas para Cristo. Que otras almas también cambien su condición de ser condenados al infierno a ser salvados del infierno, con vida eterna. Que integren el pueblo celestial del Señor. Que integren, que pasen de ser del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es la labor, la actividad por la cual Cristo nos tiene en el mundo. Y nada más. No para tener la moda de los egipcios, de los mundanos. Pero tristemente vemos que esto no ocurre así, lamentablemente. Entonces cuando finalmente Faraón se rindió y dejó ir al pueblo de Israel para que le sirviera a Dios en el desierto, ya cruzando el Mar Rojo, intentó Faraón, ¿verdad?, ir a devolverlo a ellos, envió los carros, el carruaje, los ejércitos, pero ahí vemos todo lo que ocurrió cuando Moisés, por el poder que Dios le dio con la vara, abrió el Mar Rojo, pasaron los israelitas en seco. Cuando ya pasó todo el pueblo de Israel, entonces Dios le ordenó a Moisés que volteara hacia el mar y extendiera su mano, la vara, para que el mar volviera a su cauce. Y los carros, los egipcios, murieron todos anegados en agua. Y ahí empezaron su peregrinaje, el pueblo de Israel, 40 años por el desierto, guiados por Moisés. Pero ¿cuál fue el comportamiento del pueblo de Dios? Alguien dirá, que ellos eran los israelitas. Eran los israelitas ellos, el pueblo terrenal de Dios, el pueblo de Israel. Pero nosotros no somos así, los de la iglesia. ¿En serio? ¿De verdad? Yo creo que usted está equivocado. Nosotros somos iguales en nuestro comportamiento, como lo fueron el pueblo de Israel, que estaba siendo guiado por la persona de Moisés a la tierra prometida. Para nosotros, el cielo, nuestro Canaán celestial. Entonces, hay muchas características de este pueblo, el pueblo de Israel, que está, de alguna manera, indicando la forma de ser de lo que somos integrantes de la iglesia, la manada pequeña. O sea, hay muchas características nuestras, en nuestra condición de ya ser salvo, que están siendo simbolizadas en toda la conducta que tuvo el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, que era guiado por Moisés a la tierra prometida, cruzando el Jordán. Entonces, vamos a ver nosotros que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, versículo 3, el pueblo de Israel, ya habiendo sido liberado de la esclavitud en Egipto, empezaron a quejarse. Entonces le decían ellos a Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos.
Me gusta el dinero. Quiero lo material. Me gusta la prosperidad material económica. El pan, comida, comer bien, carne. Ojalá Dios nos hubiera hecho morir en Egipto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Éxodo capítulo 16, versículo 3. O sea, todavía ellos tenían a Egipto en su corazón. Anhelaban a Egipto, el mundo. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Provocando a ira a Dios. Injuriando el pueblo de Israel a Dios, injuriándolo. Dios nos sacó a este desierto a morirnos de hambre, a morirnos de sed. Cuando estábamos en Egipto estábamos bien. Pero ¿para qué nos sacó de Egipto a este desierto? No queremos estar en este desierto. No queremos servir a Dios. Esa es la verdad. Yo quiero el mundo. Quiero el mundo. No me interesa servir al Señor. Soy del Señor. El Señor me compró al precio de su vida en la cruz. Me he arrepentido para salvación. Me he arrepentido para con Dios. He creído con fe en el Evangelio. Ya soy del pueblo del Señor. Pero no quiero servir al Señor. Quiero el mundo. Estar en el mundo con las cosas del mundo. Es tremendo. Es un tipo de fornicación espiritual. Porque la fornicación es cuando una persona tiene sexo, deleite, orgasmo sexual, placer, con alguien que no le pertenece legalmente. No es su esposa. Él ni siquiera es casado. El sexo Dios lo ordenó. Dios inventó, dio el sexo, creó el sexo para disfrutarlo con la legítima mujer o la mujer con el legítimo esposo, legalmente casado. Pero cuando uno tiene satisfacción sexual con alguien que no le corresponde, que no es su mujer, que no es su hombre, legalmente casado, están cometiendo adulterio. El sexo produce placer, orgasmo, deleite. Entonces lo que le produce deleite, placer, alegría al verdadero salvado es el mundo. Y no estar con el Señor en las cosas del Señor. Eso es un tipo de fornicación espiritual. Lo que me causa deleite es tener sexo con mi esposa, intimidad, el lecho nupcial. La amo a mi mujer y quiero estar con ella en la intimidad. Me gustan sus caricias, me deleito. Sara, esposa de Abraham, cuando en el encinar de Mamre el Señor se le aparece a Abraham, le dice que va a tener un hijo de Sara. Y Sara escuchaba, en su tienda, al otro lado de la puerta, escuchaba a Sara y se reía Sara, diciendo, ¿tendré yo deleite con mi marido, siendo que yo soy una mujer vieja y mi marido anciano en años? Deleite en la intimidad sexual, lo cual está bien dentro del matrimonio, es lícito. Pero teniendo este deleite con alguien que no te corresponde, estás cometiendo o fornicación o adulterio. Si eres soltero, fornicación. Si estás casado con tu mujer y tienes sexo con otra mujer que no es tu mujer, estás cometiendo adulterio, adulterando el matrimonio. Entonces, lo que produce placer, intimidad sexual. En el ámbito espiritual, lo que le produce placer a un verdadero salvado, que es de Cristo. Cristo lo compró al precio de su vida. Somos redimidos, comprados al precio de la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Le pertenecemos a Él. Él nos compró, es nuestro Redentor. Le pertenecemos a Él. Cristo es nuestro marido, nuestro esposo, el novio de la iglesia. Pero lo que me da placer a mí, dirá un cristiano genuino, pasar tiempo leyendo la Biblia, lo hago por cumplir. Tengo que hacerlo, hay que leer la Biblia, por cumplir. Pero que me dé deleite, eso que sea algo que a mí me dé deleite, no. Lo hago por cumplir. Tengo que cumplir con eso porque me corresponde, en mi calidad de ser salvo. Orar, bueno, lo hago porque tengo que hacerlo, lo hago por cumplir, tengo que orar. Pero que me genere placer, deleite, estar con mi Señor, teniendo comunión con Él, leyendo su palabra, oyéndole a Él,
y que mi Padre me oiga a mí cuando yo le hablo, comunión con Él. Yo oro. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, concédame esto otro, le pido por esto, le pido por esto, le pido por esto, en el nombre de Jesús, amén. Listo. Lo hago por cumplir, porque me conviene orar. Así yo le pido y Dios me puede dar. Pero comunión, que para ti te sea un deleite, tener comunión con Dios, no. Hacer la gran comisión, ir en pos de otras almas, para que las otras almas entiendan en la espantosa condición en la que se encuentran, que por haber pecado están con sus almas sentenciadas a la muerte. Necesitan verse así, necesitan arrepentirse, cambiar de parecer respecto a la condición en la que se encuentran. Y necesitan la salvación de Cristo consumada en la cruz, que la tengan que creer. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ir en pos de las almas perdidas para anunciarles las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia. Anunciarles las virtudes de Cristo, predicarle el Evangelio, predicarle el arrepentimiento para con Dios. Pero no, porque si lo hago, mis amigos del mundo me van a rechazar, porque yo amo el mundo, quiero la amistad con el mundo. Y le empiezo a hablar a mis amigos, la verdad que duele, que ellos en este momento están marchando al infierno, sentenciados sus almas a la muerte, y necesitan verse así, y que yo tenga que convencerlo a ellos de esa condición, y ellos se van a enojar conmigo. No les va a parecer bien lo que les esté diciendo. Yo no quiero perder la amistad de mis amigos, prefiero silenciarme, calladito. Salvo mi propio pellejo, yo sé que voy al cielo, y los demás no me importan. Realmente yo no quiero las almas de ellos. Yo quiero la amistad de ellos, para mí. Pero que yo ame las almas de estas personas, que yo ame a mi prójimo, no. Porque si yo amara a mi prójimo, yo estaría dispuesto al rechazo, con tal que ellos puedan arrepentirse y creer con fe en el Evangelio, aunque me rechacen a mí, pero prefiero el rechazo de ellos con tal que ellos puedan ser salvos. No, pero prefiero ser amigo de ellos, quedarme calladito, y si ellos se mueren, se van al infierno. La calidad del genuino salvado a veces no es tan buena, la calidad espiritual. Entonces el pueblo de Israel, habiendo sido libertados de la esclavitud en Egipto, libertos de la esclavitud, resulta que el pueblo de Israel empezó a quejarse, empezaron a recordar Egipto, empezaron a tener rememoranzas de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Queremos pan, queremos carne, no queremos una vida austera aquí en este desierto. Pero teniendo una vida austera, en este desierto espiritual, una vida austera, sin riqueza ni pobreza, ahí sí que se puede servir al Señor. Porque teniendo 2 vehículos, un departamento, una casa en la playa, uno se aboca a esas cosas. Ya le es imposible abocarse, invertir tiempo en las cosas del Señor. Entonces, un genuino salvado, de los poquitos, no está metido en las cosas del Señor. ¿Y por qué? Porque está metido en otras cosas. A ver, ¿cómo? Un genuino salvado no está en las cosas del Señor. No está en las cosas del Señor. ¿Y por qué? Porque está en otras cosas. Le interesan otras cosas. No le interesan las cosas del Señor. Entonces, tenemos nosotros que el pueblo de Israel no se condujo muy bien, que digamos, ¿verdad? Y era el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel está simbolizando a la iglesia en su vivir en este mundo. Antes de ir a la tierra prometida para la iglesia, el Canaán celestial, el reino de los cielos. Viviendo en el mundo el salvado, ya cruzamos el Mar Rojo, entramos por la puerta estrecha. Ahora empezamos a andar por el camino angosto, que es un desierto para nosotros. No nos gusta mucho. Yo miro hacia el mundo, las cosas que hay en el mundo. Me interesa el mundo. Sirve al Señor, sírvelo. No quiero el mundo. Quiero las cosas del mundo.
cuando Dios le empezó a entregar la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés, abajo los israelitas, viendo que se demoraba Moisés en regresar del monte, ellos le exigieron a Aarón que hiciera un ídolo, un becerro de oro. Entonces todos los israelitas se despojaron de sus alhajas de oro, sus cosas de oro, las fundieron y salió un becerro y lo adoraron. Idólatras, adoradores de todo lo que sea menos Dios. Yo adoro a mis hijos, adoro mi familia, adoro mi trabajo, soy trabajólico, adoro mi rol, soy un educador, un profesor. Eso es lo que me da deleite. Adoro mi trabajo, adoro ser un educador, un investigador. Saqué un magíster, estoy investigando. Soy médico, soy ingeniero, soy abogado. Me deleita mi trabajo. Aquí la paso bien. ¿Y cuánto sabes de la Biblia, tú que has sido salvo? Es que no tengo tiempo, no puedo estar en las cosas del Señor. ¿Y por qué? Porque estoy en las cosas del mundo. Eso es lo que me gusta, las cosas del mundo. Qué terrible, ¿eh? Entonces se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y Dios, viendo eso, que justo le estaba dando la ley, los mandamientos, a través de Moisés, que estaba en lo alto del monte Sinaí. Abajo del monte estaban adorando un becerro. Éxodo capítulo 32, adoración a ídolos. ¿Cuáles son los ídolos de un verdadero salvado? Mi trabajo. Eso me causa alegría. Me encanta estar en mi trabajo. Todo el tiempo que estoy en mi trabajo, le estoy quitando tiempo de estar con Dios. Leyendo su palabra, adquiriendo conocimiento, más revelación, adquiriendo fe, que es tan importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y hoy en día, aquel que dice ser salvo, creyente en Cristo, es altamente ignorante en la Biblia. Es altamente ignorante. Ignora la Biblia. A menudo lee algunos libros cristianos, de algunos comentaristas. Los comentarios de ellos son lo que, según ellos, es lo que significan ciertos pasajes de la Escritura. Porque son flojos para leer, para escudriñar. Entonces todo lo quieren fácil. Entonces, ¿cuáles son las adoraciones de los que son genuinamente salvos? La familia. Es mi adoración mi familia. Son mi adoración mis hijos. Para mí el trabajo mío es lo mejor. Ahí yo soy feliz. Estoy realizado profesionalmente. Es mi deleite. Es tu becerro de oro. Si tú realmente has sido salvo. Mis hijos, mi hijo. Es mi adoración mi hijo. Yo invierto mi tiempo en mi hijo, en mis hijos, mi esposo, mi hogar, mi familia, mi trabajo. Yo la paso muy bien en mi actividad laboral, con mis amigas de trabajo, mis amigos de trabajo, mis colegas. Eso es mi deleite. Ese es tu becerro de oro. Si es que tú has sido salvo, si es que tú has sido salva. Entonces Dios quiso destruirlos. Pero en Éxodo 32, hazte un lado, Moisés, yo de ti haré una nación, y a este pueblo lo voy a destruir. Éxodo capítulo 32. Entonces Moisés tuvo que interceder en favor del pueblo, porque al Señor le pareció justo destruirlo. Era correcto destruirlo, porque estaban adorando un becerro. En el instante mismo que Dios le estaba dando la ley a Moisés en el monte Sinaí arriba. Al mismo tiempo abajo, el pueblo de Israel estaba adorando un becerro de oro. Le pareció que era correcto a Dios destruirlo. Pero intercede Moisés diciendo, arrepiéntete, Señor, del mal que has determinado hacer a tu pueblo. ¿Qué dirán los egipcios de ti? Que no pudiste cumplirle la promesa que le hiciste a los patriarcas de este pueblo, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés le recordó a Dios que Dios le había prometido a los patriarcas del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, que a su descendencia, al pueblo de Israel, lo iba a entrar a una tierra, le iba a dar una tierra prometida por Dios. Entonces ahora Dios cambió de opinión. Ahora le pareció que no era justo destruirlo, porque ¿cómo le podría cumplir la promesa que le hizo a los patriarcas? Entonces Moisés le recordó al Señor de la promesa que le hizo a los patriarcas. Entonces se arrepintió Dios, cambió de parecer.
le parecía que era correcto destruir al pueblo, pero ahora le pareció que no era correcto. Porque no habría podido cumplir las promesas que le hizo a los patriarcas. Todo el pueblo de Israel descendía de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y a ellos, a los patriarcas, le había dicho Dios, le había prometido, que a su descendencia, el pueblo de Israel, a ellos le iba a dar una tierra prometida por Dios. Se arrepintió, cambió de parecer. Eso es lo que tiene que ocurrir en un ser humano, cambiar de parecer. Respecto a la condición en la que se encuentra ante Dios, tiene que arrepentirse. Porque por haber pecado, el alma quedó sentenciada a la muerte. Y el hombre no quiere verse así. Sigue pensando que él está bien con Dios, pero ya pecó. Y Dios dijo al alma que pecar esa morirá. El hombre tiene que cambiar de parecer respecto a la condición en la que ahora se encuentra ante Dios producto de haber pecado. Se encuentra con su alma sentenciada a la muerte. Y esa sentencia tiene que ser ejecutada. Y el ser humano no se quiere ver así, no quiere arrepentirse, no quiere cambiar su parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios. Dios cambió su parecer respecto de lo que había decidido, destruir a su pueblo. Ahora le pareció que no era justo, porque cómo le iba a cumplir las promesas que le hizo a los patriarcas de este pueblo. Se arrepintió Dios del mal que había determinado hacer a su pueblo. Éxodo capítulo 32. Bien, entonces ahora vamos nosotros a lo que dijo el Señor respecto a la segunda venida. El Señor dice en Mateo 24 y en Lucas capítulo 17, así como fue en los días de Noé, y asimismo como fue en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya, vamos a los días de Lot. Los días de Lot. Dice en Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, plantaban, edificaban, ¿cierto? Sembraban, se proyectaban, ¿verdad? Porque cuando uno planta un árbol chiquitito, la macetita del árbol se proyecta para muchos años después verlo crecido el árbol. Se estaban proyectando para muchos años más. Plantaban, edificaban, compraban, vendían en los días de Lot. Asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando Lot estaba en Sodoma. Así será el día en que el Hijo de Dios se manifieste. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30. Nosotros tenemos dos tipos de genuinos integrantes de la Iglesia de Cristo. Dos tipos de creyentes, de fe. Dice 1 Corintios 15, 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Aquí sabemos que estamos hablando de los salvados. Cualquier salvado, no importa que sea mundano, materialista, terrenal, es celestial. Porque le tiene preparado el Señor un cuerpo celestial, ¿ya? Pero hay creyentes terrenales, que un día Dios le va a dar un cuerpo celestial, van al cielo. Pero hay creyentes que son terrenales, materialistas. Nosotros tenemos en el libro de Números, capítulo 32, tenemos nosotros la promesa que Dios le hizo al pueblo, le hizo a los patriarcas, de darles una tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Heredar allí en la tierra, heredar. O sea, entramos a la tierra, el pueblo de Israel entraba a la tierra y tenía que heredar territorios. El territorio de la tribu de Zabulón, el territorio de la tribu de Benjamín, el territorio de la tribu de Gad, el territorio de la tribu de Manasés, el territorio de la tribu de Judá. Heredar en la tierra, heredar la mayor cantidad de territorio. Eso había que ganarlo a través del combate, de pelear contra los cananeos, las batallas. Dios los envió para batallar con los pueblos cananeos, barrerlos de la tierra y que el pueblo de Israel conquistara la tierra a precio de batalla. Pero cuando estuvieron a punto de cruzar el Jordán, es como para nosotros los salvados estar a punto de ir al cielo, y en el cielo hay un tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10. El apóstol Pablo escribiendo a los genuinos salvados, verdaderos integrantes del cuerpo espiritual de Cristo, de la genuina iglesia de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia.
Dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros, los que somos genuinamente salvos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él, según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya, ese sea bueno o sea malo está estrictamente relacionado con todo lo que nosotros hicimos, los salvados, ya, con todo lo que nosotros hicimos tendiente a que otras personas fueran salvas también. No tiene relación con nuestra conducta, sea bueno o sea malo, que nosotros vivimos en una buena conducta, no fumamos, no tomamos, no fornicamos, no. Todo tipo de pecados, cosas malas nuestras, todos quedaron expiados en la cruz. Dice Hebreos 10, versículos 17 al 18, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Promesa del Señor, no se va a acordar nunca más de nuestras malas obras, de nuestra vida pecaminosa en el mundo, nunca más. Todo tipo de pecado, actitud pecaminosa nuestra, conducta pecaminosa, quedó filtrada en la cruz. Al cielo, lo que Dios le va a tomar en cuenta al salvado van a ser todo lo que hicieron los salvados tendiente a que otras almas también pudieran ser salvadas. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Escritura para adquirir conocimiento, revelación, adquirir fe? ¿Cuánto tiempo pasamos clamando en nuestro cuarto a puertas cerradas, clamándole al Señor para que otras almas también pudieran ser salvadas? Señor, le pido por la salvación de estas almas, Señor, le estoy pidiendo por la salvación de estas almas, invirtiendo tiempo en el aposento de mi habitación, arrodillado, clamando al Señor. Le pido por mi tío, por mi tía, por mis primos, por mis colegas de trabajo, inversión de tiempo en la oración, en la súplica, en el ruego. Todo eso va a ser evaluado. Si se hizo de manera correcta, será premiado con galardones, herencia en los cielos. Todo el tiempo que estuvo la persona salvada predicando el Evangelio a los demás, predicándoles el que el Señor Jesucristo murió por los pecados de nosotros. Créalo, amigo, que cuando Cristo murió por los pecados de usted, por los pecados míos, Cristo nos salvó a nosotros. Crea con fe en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Todo el tiempo que el integrante del pueblo celestial del Señor, todavía en la tierra, anunciándoles a las personas el Evangelio de salvación, todo ese tiempo, toda esa actividad, en pro de otras almas, en beneficio de que otras almas también pudieran hacer efectiva la salvación, todo eso va a ser evaluado. Si fue hecho de buena manera, será premiado. Si fue hecho de mala manera, perderá coronas, galardones. Sea bueno o sea malo, lo que el salvado hizo, tendiente a que otras almas pudieran ser también salvadas. ¿Cuánto tiempo leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasando orando? ¿Cuánto tiempo predicando el Evangelio? Todo eso va a ser evaluado para tener herencia en los cielos. Y si fue hecho de buena manera, recibirá una corona, galardones, tesoros en los cielos, herencia en los cielos. Pero si se hizo de mala manera, se predicó pero sin saberse bien la Biblia, predicó la persona el Evangelio a los demás. El Señor te ama, Él murió por ti, arrepiéntete, amigo, no me sé mucho la Biblia, pero más o menos te digo que Jesús te ama y Él quiere que tú seas salvo. No me acuerdo mucho porque paso tanto tiempo en mi trabajo, paso tanto tiempo en mi tesis de título, paso tanto tiempo con mi familia, paso tanto tiempo con mis hijos, paso tanto tiempo en mi trabajo ganando dinero, paso tanto tiempo en las cosas que me gustan a mí. Entonces yo no me sé muy bien la Biblia, porque no he estado en las cosas del Señor, porque he estado en otras cosas, porque no me gustan las cosas del Señor, me gustan estas otras cosas, las cosas del mundo. Es un torpe, salvado él, pero torpe. Lo que hace en torno de que otras almas sean salvas, lo hace torpemente. Son creyentes terrenales, que les gustan las cosas del mundo, lo terrenal. Y, por así decirlo, no le dan tanto valor a los tesoros del cielo.
Ellos le dan valor a los tesoros terrenales. Una casa, un título universitario, un posgrado. Eso le doy valor. ¿Y a la herencia en los cielos? ¿A la herencia en los cielos le das valor? Lo que va a ocurrir en el tribunal de Cristo, donde Dios va a galardonar a los que fueron personas que predicaron el Evangelio a costa del rechazo, a costa del aislamiento, a costa de andar solo, perder amigos. ¿Te interesa eso? Más me interesa el aquí y el ahora. Mi casa, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi sueldo, mis cosas de este mundo. ¿Y las cosas del reino celestial? ¿La herencia en los cielos? Sí, pero ahí Dios, ahí Él va a ser en su justicia, todos vamos a tener alguna corona, todos vamos a tener algún galardón, no todos. De los poquitos que se han arrepentido y han depositado fe en el Evangelio, no todos van a ser galardonados. En Éxodo capítulo 32, vamos a ir a Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, tenemos a 2 tribus y media. Eran 12 tribus de Israel. Pero estaba la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, la media tribu. No completa, pero la media tribu, la mitad. La otra mitad sí quisieron heredar tierra, sí quisieron tener coronas, galardones, herencia en los cielos. Pero estas 2 y media tribus, no, querían quedarse al otro lado del Jordán, en el mundo. Porque pasando el Jordán heredaban la tierra prometida. Pero si no cruzaban el Jordán, estaban al otro lado. Eran del pueblo de Dios, pero no querían heredar en la tierra que Dios le había prometido a ellos. Éxodo capítulo 32, versículo 16 al 19. Entonces ellos, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, vinieron a Moisés y dijeron, recordemos que Moisés es un tipo del Espíritu Santo. Moisés está figurando al Espíritu Santo. Entonces ellos, estos creyentes terrenales, 2 y media tribus del pueblo de Israel, vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí, al otro lado del Jordán, no en la tierra prometida, no, aquí en el mundo. Me interesa aquí mi vida mundana, las cosas del mundo. Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, nuestras esposas del mundo, mi casa en el mundo, mi terreno en el mundo, mi trabajo, mi desarrollo profesional en el mundo, mi familia, mis hijos, mis cosas del mundo, que yo atesoro. Y nosotros, ¿cierto? Edificaremos aquí, al otro lado del Jordán, no la tierra prometida, no, al otro lado. Lo que no era la tierra prometida por Dios, sino que en la parte del mundo, de las cosas del mundo, que no le pertenecía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no le pertenecía a ese territorio, le pertenecía a la tierra que Dios le había dado, a la tierra de Canaán. Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas al otro lado del Jordán, no en la tierra prometida, no. ¿Ya? En ciudades fortificadas a causa de los moradores de la tierra, los moradores del país, que no son creyentes en Dios. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del Jordán, al oriente. No hay remedio. Dios le había dado tesoros en los cielos, coronas, galardones a la iglesia, le ha dado. Pero integrante de la genuina iglesia no le interesa. No queremos tener tesoros en los cielos, nos interesan los tesoros en la tierra. Mi casa, mi familia, mis títulos universitarios, mi progreso, ser aplaudido por la gente del mundo, la gloria en el mundo me interesa.
No me interesa ser aplaudido por la iglesia en los cielos, por mis cohermanos en la fe, por Cristo. No, lo desprecio. El tribunal de Cristo, para Dios galardonar, dar heredad en los cielos, porque cada corona, cada diadema va a significar un territorio espiritual en el reino de los cielos, una herencia en los cielos. Sí, pero a mí no me interesa. Yo soy del Señor, me he arrepentido, he hecho metanoia, he creído con fe que Cristo murió por mis pecados, he sido salvo, pero déjenme aquí, en la tierra, aquí. No me interesa, yo no le doy valor a los tesoros en los cielos. Entonces me voy a estar abocando a las cosas terrenales. No le voy a predicar el evangelio a nadie. Muy poco tiempo voy a estar pasando leyendo la Biblia porque no me interesa tanto adquirir fe, adquirir revelación, adquirir conocimiento. ¿Para qué? Si voy a estar en las cosas mías del mundo, no voy a estar en las cosas del Señor. ¿Qué me importa? Yo ya soy salvo. Ya salvé mi pellejo, yo ya me arrepentí para con el Señor, hice metanoia, ya deposité fe en el Evangelio, ya pertenezco al pueblo del Señor. Pero yo, ¿y los demás? Entonces, dos tipos de creyentes. Ahora, la parte material, el progreso en la tierra, económico, material, la comodidad material, la parte material, lo material, el dinero, la prosperidad económica. Tenemos el caso de Abraham y Lot. En Génesis capítulo 13, versículos 7 al 12, leemos, entre dos tipos de creyentes, porque los dos eran creyentes, eran verdaderos justificados por la fe, Abraham y Lot. Entonces leemos en Génesis capítulo 13, versículos 7 al 12. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos. O sea, Abraham sanguíneamente era tío de Lot. Lot era sobrino de Abraham, pero eran hermanos en la fe. Los dos justificados. El justo Lot, según de Pedro capítulo 2, el justo Lot, que afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados, de Sodoma. El justo Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Dice el libro de Amós. El libro de Amós. Capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lot no estaba de acuerdo con Abraham. ¿Podrían andar juntos? Lot era más materialista, le gustaba más la prosperidad aquí en la tierra, el dinero. Sodoma representa el mundo, lo mundano, lo mundanal. Lot apuntó hacia Sodoma, le interesaba esto a Lot. Lot ya era salvo, pero le interesaba esto. La prosperidad material, económica, era su deleite, sus tesoros en la tierra. El precio que tuvo que pagar Abraham fue irse al desierto, al encinar de Manre. El encinar de Manre era un lugar desértico en el Negev, en Idumea, al sur de Israel, un lugar desértico. No habría mucho pasto para alimentar a su ganado. Iba a vivir una vida austera, Abraham, austera, no con tanta prosperidad material. Ese fue el precio que tuvo que pagar Abraham en base a la elección de Lot. Porque dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós capítulo 3, versículo 3. Entonces, Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego,
como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, prosperidad material, económica. Eso le interesaba a Lot, el progreso económico, material, el dinero, lo material. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, poniendo y poniendo sus tiendas, desarmándolas, caminando más hacia Sodoma, hacia el mundo, armando sus tiendas, luego desarmándolas y caminando más hacia Sodoma, hacia el mundo, luego armándolas, desarmándolas, hasta que llegó a Sodoma, hasta que llegó a estar en el corazón mismo de Sodoma, en medio de Sodoma. En Génesis capítulo 18, Dios había decidido, por el clamor que había llegado a él, a su presencia, destruir completamente a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, las 5 ciudades de la llanura. ¿Y quién estaba metido en Sodoma? Lot, próspero Lot. Lot era juez en Sodoma, tenía un buen título, juez, tenía un buen trabajo, le iba bien a Lot en lo económico. Tenía una oficina a las puertas de la ciudad donde él era juez. Tenía tenía un gran trabajo, un buen puesto laboral, Lot, y ganaba buen dinero. Lot tenía una mansión, una casa grande, me imagino yo una casa con piscina, con un antejardín grande, con puertas de hierro, labradas a martillo, un gran bosque que rodeaba la casa, prosperidad económica. Le iba bien a Lot en lo económico, le iba bien a Lot en lo económico, le iba bastante bien. Lot estaba casado, un hombre de familia, con su esposa, 2 hijas. Lot estaba en una santificación, en temor reverente a Dios. Afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados. Él vivía en una vida en santidad. Sus 2 hijas no habían conocido varón. Vivían en una santificación, no en pecaminosidad. Lot estaba en santificación. Un hombre bien casado, no era un adúltero, bien casado con su mujer, un hombre de familia. Sus 2 hijas no habían sido dadas a varón, eran vírgenes. Se los dijo finalmente Lot a la gente de Sodoma: no tomen a estos 2 varones que entraron a mi casa, esos 2 ángeles, ¿verdad?, que fueron enviados por Dios para librar a Lot de Sodoma, de librarlo del castigo, de la lluvia de fuego y azufre. Aquí están mis 2 hijas, que no han conocido varón. Haced con ellas lo que queráis, pero no atentéis contra estos 2 varones que han venido a mi casa. Tremendo. Tremenda la condición de Lot. Un hombre en santificación, viviendo una vida en santidad, un hombre de familia, bien casado, no un adúltero, un hombre que tenía su familia criada en el temor de Dios. Sus hijas no habían conocido varón, en santificación. Pero en la parte espiritual, en lo que tenía que ver con conexión realmente con Dios, comunión con Dios, ninguna. Estaba metido en el mundo, en Sodoma, y estaba totalmente inadvertido de lo que se venía sobre Sodoma. ¿Era un hombre salvado, Lot, del infierno? ¿Un justo? ¿Justificado por la fe? Sí. ¿Era un hombre puro moralmente? Sí. ¿Pero era un hombre conectado con Dios en lo espiritual? No. Los intereses de Lot eran materiales, económicos, las cosas del mundo. Aunque eso no significaba que él no estuviera en santificación. Porque hoy en día, para hacer una pausa, un paréntesis, hoy en día un verdadero salvado sabe perfectamente que tiene que portarse bien para que sea prosperado económicamente.
Si me porto mal, si vivo una vida pecaminosa, Dios no me va a bendecir. Lo sabe el salvado. El salvado genuino es astuto. Sabe que tiene que portarse bien para ser prosperado, para que Dios lo bendiga. Pero es necio, porque el hombre sabio gana almas. El sabio gana almas. Y para poder ganar un alma, hay que invertir mucho tiempo en la Biblia, en las cosas del Señor, para adquirir conocimiento, para adquirir fe, para adquirir revelación. Así se gana un alma, con conocimiento, con revelaciones de Dios, con fe. Pasando tiempo en las cosas del Señor, se adquiere conocimiento de la Escritura, de la palabra del Señor, dominio de las Escrituras, revelación de parte del Señor y fe. Pero no pasando tiempo en las cosas del Señor, sino que invirtiendo tiempo, pasando tiempo en las cosas del mundo, no. Se va a volver una persona ineficaz en ir en pos de otras almas. De hecho, no va a ir. Va a estar en las cosas del mundo. Lot estaba en las cosas del mundo. Un hombre íntegro, un hombre que sufría ante la inmoralidad de Sodoma. El justo Lot, que afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados. Sus hijas no habían conocido varón. Un hombre bien casado, no era un adúltero, no era un fornicario Lot. Era un hombre que era íntegro, trabajaba bien y le iba bien en su trabajo. Era juez en Sodoma. Pero, ¿dónde estaba Abraham? Abraham estaba en el desierto. ¿Qué es lo que decía Moisés, enviado por Dios? ¿Qué es lo que le decía a Faraón? Deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. En el desierto, teniendo una vida no bendecida económicamente, sino una vida, una vida, la palabra es, no con riqueza ni con pobreza. ¿Ah? No una persona con intenciones de ganar dinero. ¿Ah? No, sino que una persona con intenciones de ganar conocimiento del Señor, de ganar más revelación de parte del Señor, que Dios me revele más cosas que están escritas en la Biblia, que pueda adquirir más fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y eso va a requerir inversión de tiempo. Eso es lo que cuesta. Cuesta invertir tiempo. El tiempo que yo podría invertir en las cosas del mundo, lo voy a invertir en las cosas del Señor, para adquirir conocimiento, revelación, fe. Y así podré servir al Señor, en el desierto, en la soledad, no en el bullicio del mundo, en las cosas del mundo. Entonces, estando Dios a punto de ir a destruir Sodoma, aparece el Señor en el encinar de Mamre, se le aparece a Abraham. Génesis capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando él, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Acá en el versículo 17 y 19, dice Dios, el Señor, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé, dice Dios, yo sé, ahí está la presencia del Señor. Antes de que las cosas ocurran, ya las sabe. El Señor sabe todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Ocultaré yo a Abraham lo que he de hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? Iba a destruir Sodoma. ¿Y quién estaba en Sodoma? Lot. ¿Y sabría Lot lo que Dios iba a hacer? Lot no tenía la menor idea. Lot estaba en las cosas de Sodoma, en las cosas del mundo, desarrollando su especialidad, su trabajo, su profesión de juez,
ganando dinero, siendo próspero en lo económico, metido en el mundo. Y eso que era un justificado por la fe. Ocultaré yo, dijo Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Yo sé que está al revés, pero después este video lo voy a bajar y lo voy a subir al derecho. Entonces estaba a punto de venir la destrucción total sobre Sodoma, a punto de vertir su juicio el Señor sobre Sodoma, con una lluvia de fuego y azufre. Pero resulta que el que sí fue advertido de lo que iba a venir fue Abraham. Abraham estaba en el desierto, estaba en el encinar de Manre, que era un lugar desértico en el Negev, en Idumea al sur, el encinar de Manre. Así se puede servir al Señor. Así uno puede oír al Señor, para que Dios le revele en un lugar desértico. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor en forma de paloma, cuando el Señor se fue a bautizar al Jordán. Una paloma es figura también del Espíritu Santo, al igual como Moisés es figura del Espíritu Santo. Moisés era manso Moisés, de espíritu manso, aunque Moisés llegó a matar a un egipcio, por amor al pueblo de Israel. Y eso le costó tener que huir de Egipto, estuvo 40 años en Egipto, siendo apuntado como el hijo de la hija de Faraón. Él podía perfectamente convertirse en el próximo Faraón. 40 años la estuvo pasando bien Moisés en Egipto, pero a propósito de este episodio, donde él quiso liberar a un compatriota hebreo de una especie de capataz egipcio que lo estaba golpeando, Moisés hirió de muerte a ese capataz, lo mató, porque él tenía amor por su hermano. Y luego, en una segunda ocasión, habían dos verdaderos hebreos, dos hijos de Israel, peleando entre ellos, y Moisés los quiso separar. Hermanos, no peleen. Y uno de ellos le dice, ¿y quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Quieres matarnos a nosotros como mataste al egipcio? Entonces eso se iba a divulgar. Y tuvo miedo Moisés y huyó al desierto, a cuidar las ovejas de su suegro Jetro, el que finalmente fue su suegro, porque Abraham se casó con Séfora, que era una de las hijas de Jetro. 40 años estuvo Moisés, 40 años estuvo Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces, 40 años en Egipto, luego 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y luego él fue enviado, cuando él vio la visión de la zarza ardiente, ahí se le revela el Señor y le dice, le dirás a Faraón, yo te envío a ti a decirte, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Entonces Moisés le dijo, cuando yo vaya a ellos, ¿qué le diré respecto de quién me envió? El Señor le dice, le dirás, yo soy, me ha encontrado, y me ha enviado a ti a decirte, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y le dirás, yo soy el que soy. Ahí se le revela el Señor a Moisés. Tenía 80 años Moisés. Y a sus 80 años fue a decirle a Faraón, junto con su hermano Aarón, que dejara salir de la esclavitud en que estaba el pueblo de Israel en el desierto, en Egipto, para que le fuera a servir en el desierto. Ahora, Abraham estaba en el desierto, y ahí se le reveló el Señor. Y Lot estaba en Sodoma. Entonces el Señor nos indica respecto a la segunda venida que va a ser igual que los días de Lot.
Entonces nosotros los que somos del Señor, los que realmente son del Señor, esto yo nunca lo hago, ¿eh? Esto es una excepción. Yo jamás predico a hermanos en la fe, jamás predico y enseño a genuinos salvados. Pero visto los tiempos que estamos viviendo, me he visto en la obligación, o tal vez Dios ha puesto en mi corazón, hablar a los que son genuinos y legítimos hermanos míos en la fe, en el Evangelio de salvación, que el Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado a nosotros los gentiles. Los que somos hermanos en la fe en Cristo. Los que somos hermanos en la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo para hacernos predicados a nosotros los gentiles. Todos aquellos que nos hemos arrepentido para salvación, acá en la mente, modificamos nuestra manera de autopercibirnos para con Dios, y creímos de todo corazón que Cristo al morir por nuestros pecados nos dio la vida eterna, que fue el cumplimiento de la promesa que nos hizo de darnos vida eterna, esta manada pequeña tenemos que concentrarnos en que siempre van a haber dos tipos de creyentes. Un tipo de creyente va a ser un creyente espiritual y otro tipo de creyente va a ser un creyente terrenal. Recordemos las 2,5 tribus que no heredaron tierra, no quisieron. No le interesó heredar tierra en la tierra que Dios le había prometido a ellos, a Israel. Para nosotros, nuestra tierra prometida es el cielo. Pero hay heredades en el cielo. Territorialidades. Cada corona le va a dar poder al salvado para ejercer dominio sobre el reino celestial. Porque reinaremos con Cristo. Pero no todos los salvados tendrán el mismo privilegio de ser co-gobernadores con Cristo, co-reinar con Cristo, no todos. Las coronas, los galardones, las diademas se ganan aquí, en este desierto de este mundo. Entonces, estando a punto el Señor de venir a buscar la iglesia, a librarla de la destrucción como Dios lo hizo con Lot, habrán creyentes totalmente desapercibidos de lo que vendrá, como lo era Lot, un desapercibido, y creyentes entendidos, como sí lo era Abraham. Entonces Abraham se puso a interceder ya por su sobrino Lot. Entonces, Génesis capítulo 18, versículo 17 hasta el versículo 33. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor, aquí le revela el Señor. No había sido revelado esto. No sabía Abraham lo que iba a ocurrir, sobre todo con las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Pero ahora el Señor se lo revela y le dice el Señor: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, los dos ángeles, y quedó el Señor con Abraham, porque eran 3 varones, 2 ángeles y el Señor mismo. Pero el Señor mismo se quedó con Abraham, y los 2 varones fueron a Sodoma. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Allí Abraham empieza a interceder por su sobrino Lot, porque Lot estaba en Sodoma. Y Dios le había revelado que Sodoma iba a ser destruida. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. 50. Partimos con 50. De toda la gente de Sodoma,
¿Cuántos justos habrían ahí? Decir justo significa decir salvado, con vida eterna, morador del cielo. Un injusto, morador del infierno. Un justo es un salvado, un injusto es una persona que va marchando al infierno. Quizá, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí tenemos la demostración que tratándose del castigo de Dios sobre el mundo, nunca jamás Dios castiga al mundano, no al mundano, al injusto, al que es incrédulo, juntamente con el salvado. Nunca va a ocurrir así, de que cuando Dios castigue, cuando haya tribulación sobre la tierra de parte del Señor, antes Dios va a librar a los suyos, a los justos. No los castiga juntamente, al justo con el impío, no. Libra al impío, libra al justo, y luego ahí, cuando queda solo el impío, ahí lo castiga Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar, a Sodoma, por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Qué osado, ¿eh? Qué osado, intrépido, osado era Abraham. Tenía confianza. Porque el Señor podría haberse levantado en ira y haberlo pulverizado a Abraham. Era Dios, el ángel de Jehová, el Dios mismo, antes de encarnarse. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Experto negociador, ¿eh? Negociaba muy bien Abraham. Faltarán 5. ¿Y si hubieran 45? Pero, ¿y si faltaran 5? Tratando de negociar bien, hacer ver como poquito, 5 nomás. ¿No? Si hubieran 45 justos. Pero si faltaran de esos 50, faltaran 5. Negociaba bien Abraham, ¿eh? Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaren de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Jehová, no la destruiré si hallare allí 45 justos. Y volvió a hablarle Abraham. Y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, Dios respondió, Jehová Dios, no lo haré si hallare allí 30. ¿Cuántos verdaderos salvados creyentes de fe habrían en Sodoma? Hasta el momento ni siquiera habían 30. Y dijo, versículo 31 de Génesis 18. Génesis capítulo 18, versículo 31. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. 10 genuinos justificados por la fe. ¿Habrían 10 genuinos justificados por la fe en Sodoma? No. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10 justos. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vamos a leer el capítulo 19,
Versículo 1. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Era un juez. Los que se sentaban a la puerta de la ciudad eran jueces. Le iba bien a Lot. Tenía un buen título. Tenía un buen trabajo. Le iba bien. Un buen desempeño laboral. En el ámbito laboral le iba bien. Era un triunfador Lot. Exitoso laboralmente. Exitoso económicamente. Exitoso familiarmente. Un hombre bien casado, con su esposa, 2 hijas, un buen hogar, buen trabajo, buena profesión, un buen nivel económico. Le iba bien a Lot. Le iba bien a Lot. Pero en lo espiritual, cero. 0 tesoros en los cielos. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete. Banquete, sí, tenía recurso económico Lot, banquete. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Me van a creer ustedes que hay gente que piensa que esta expresión que dijeron los sodomitas a Lot, saca a esos varones para que los conozcamos, para ellos significa: ¿cómo está, caballero? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted se llama Rubén? Mi nombre es Juan. Justo de conocerlo. No, era tener relaciones sexuales a nivel anal. Fornicarlos analmente, porque eso era lo que hacían los sodomitas. Practicaban el sexo anal, penetrar analmente. Algo que para Dios es abominación. Lo dijo después el Señor en su ley levítica: no te echarás con varón como los que se echan con mujer. Es abominación la sodomía. Saca. Le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Violarlos. Querían tener sexo anal con los varones, que eran ángeles. Los 2 varones que entraron a la casa de Lot eran ángeles, enviados por el Señor, para liberar a Lot de la destrucción. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Génesis 19:8. Dos hijas que no han conocido varón. O sea, Lot vivía una vida en santificación, una vida ordenada, en temor reverente a Dios, una vida santa. Era un hombre puritano, Lot, con su buen esposo, un hombre de familia, bien casado, con sus 2 hijas que no habían conocido varón. Un hombre de familia, un hombre íntegro. ¿Y de qué le servía? ¿De qué le servía a Lot ser tan astuto, viviendo una vida en temor reverente a Dios para que Dios lo bendijera en la tierra? Pero, ¿cuántas personas habían sido justificadas por la actividad espiritual de Lot? Nadie. El único justo era Lot. No se reprodujo espiritualmente. No engendró espiritualmente a nadie. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículos 15 y 16, está instruyendo, está exhortando a los suyos, a la iglesia, a los que habían sido engendrados por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a sus hijos espirituales, porque Pablo los había ganado a los corintios para Cristo. El apóstol Pablo había evangelizado a los corintios. Y en la primera carta a los corintios, el apóstol Pablo, primera carta a los corintios capítulo 4, versículos 15 al 16, escribe Pablo, el apóstol Pablo: aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres,
Pues en Cristo Jesús yo os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes también vayan y prediquen el Evangelio como yo se lo prediqué a ustedes, para que ustedes también engendren hijos espirituales. Porque aunque tengáis 10.000 maestros doctrinales que le enseñen Biblia, maestros de doctrina bíblica, eso es un ayo, es un guía, es un mentor. En Gálatas 3:24 dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Un ayo es un guía. La ley guía a la persona de Cristo. Porque la ley ha sido dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Y cuando una persona se entiende que ha pecado y que el pecado se condena con la muerte, requiere ser salvo, entiende que él requiere ser salvo. Y el único salvador es Cristo. El ser humano tiene que ser guiado a Cristo. Porque en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces la ley guía a Cristo. Es una forma de guiar a la persona a Cristo, el Salvador. Entonces un ayo es un guía. Ayos, guías, maestros. ¿Cuál es tu maestro? ¿Cuál es tu guía? ¿Cuál es tu ayo? Aunque tengáis 10.000 maestros de doctrina, que se pongan a enseñar doctrina bíblica, no tendréis muchos padres. Tienes tu papá y tu mamá biológico y me tienes a mí. Yo soy tu padre espiritual. Así le está diciendo Pablo a los corintios. 1 Corintios 4, versículos 15 al 16. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes también prediquen el Evangelio, para que ellos también puedan, al oír el Evangelio, creerlo con fe y ser salvos, y ustedes se engendren hijos para Cristo. En Filipenses, en la carta a Filemón, no Filipenses, sino a Filemón, el apóstol Pablo escribiendo a Filemón tiene un puro capítulo, en el versículo 10, le recuerda a Filemón respecto de Onésimo. Entonces le dice, te encargo a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. También yo lo gané para Cristo, a Onésimo. Le está escribiendo Pablo a Filemón. Engendrar hijos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1, ahí sí. Me cuesta acordarme, ¿eh? En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo escribe, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, y por esto, porque soy el principal de los pecadores, y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero de los pecadores, el principal, toda su clemencia, para modelo de los que van a creer en Él para vida eterna. Para ejemplo, así traducen los traductores, para ejemplo, pero en el original dice para modelo. O sea, Dios puso a Pablo como modelo a imitar por la iglesia. Como modelo. Entonces Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí, porque no hay nadie que haya imitado tanto a Cristo como Pablo. Tantos azotes que recibió Pablo, tantos encarcelamientos, tantos sufrimientos, tantos peligros que experimentó el apóstol Pablo por la causa de Cristo. Ninguno como Pablo. Tantos sufrimientos, tantos azotes, tantas persecuciones, tantos peligros. El apóstol Pablo escribe, peligros entre los de mi nación, peligros en alta mar, peligros en naufragios, peligros entre falsos hermanos. Peligros. Un genuino salvado experimenta peligro al estar metido entre falsos salvados, falsos hermanos. Entonces